La pregunta es si utilizar factores estimulantes o glucógenos para estimular la recuperación de neutrófilos después de ciclosporina y de globulina antitimocítica. Aquí está el estudio europeo que compara los dos. Con G-CSF, inicialmente hubo una ligera mejora con el uso de G-CSF, pero a la larga no hubo beneficio al utilizar G-CSF. Y la cohorte que recibió G-CSF tuvo mayor incidencia de evolución clonal a síndrome mielodisplásico y leucemia. En los pacientes tratados sin trasplante con ATG de caballo y ciclosporina, la sobrevida a largo plazo en un grupo de pacientes que se les dio seguimiento en Seattle durante muchos años, con un seguimiento a 25 años, tuvieron 30% de sobrevida a largo plazo. O sea que está bien. Si tenemos la opción, recomendamos que hagan el trasplante. Y las fallas en las sobrevidas se deben a la recidiva de la enfermedad de anemia plástica o al desarrollo de síndrome mielodisplásico y progresión a leucemia o hemoglobinuria nocturna paroxística. Algunas de las complicaciones que se presentaron después de la inmunosupresión, después de una terapia sin trasplantes, el desarrollo de síndrome mielodisplásico entre 10 y 15% de los pacientes. También hubo malignidades adicionales que se presentaron, como 20% de todos los pacientes desarrollaron algún tipo de malignidad secundaria en el contexto de una terapia sin trasplante. En un estudio por el grupo de EPMT, fue una cohorte que recibía ATG como inmunosupresor. Algunos grupos tuvieron mayores incidencias de síndrome mielodisplásico después de 7 a 10 años o leucemia. Esta es la evolución clonal de la enfermedad porque los trasplantes halógenos erradican estas clonas anormales que están en los pacientes aplásicos. Más recientemente, en el 2017, el New England reportó agregar el trombopoetina, un mimético, a ATG equino más ciclosporina. La medida del seguimiento fue nada más de 2 años en este estudio, o sea, un seguimiento limitado. En la cohorte general de 92 pacientes que recibieron el trombopag, la respuesta completa definida como neutrófilos por debajo de 1000, plaquetas de más de 100,000 y hemoglobina más de 10, nada más se alcanzó en 36% de los pacientes. Hubo una subcohorte de este grupo que recibió el trombopag durante más tiempo y que tuvo una respuesta completa un poquito más grande a los 6 meses. Al utilizar ATG, ciclosporina y el trombopag da mejor resultado temprano en cuanto a la recuperación de la hematopoiesis, pero en este estudio 12 pacientes necesitaron continuar con trasplante halogénico. Hubo muchos pacientes que tuvieron recidivas en anemia plástica y también hubo como cierta evolución clonal en 7 de estos 92 pacientes. 5 pacientes con evolución clonal en los primeros 3 a 6 meses y hubo 2 pacientes que tuvieron evolución clonal 30 meses después de iniciar esta terapia de inmunosupresión. La de lesión 7, que los coloca en riesgo de síndrome mielodisplásico, y la citogenética compleja y también el MA que se presentó en estos pacientes. Así que quizá agregar el trombopag sea una buena idea si es que el trasplante no está disponible, pero el desenlace a largo plazo sí nos preocupa por la recidiva y por la evolución clonal y progresión hacia síndrome mielodisplásico y leucemia mielógena aguda. La terapia de inmunosupresión, en mi opinión,
no es tan buena como un trasplante por una falta de un éxito uniforme. Puede haber recidiva de anemia plástica, riesgo de enfermedad de síndrome mielodisplásico o leucemia, y la sobrevida a largo plazo no es mayor a 30-40%. Una nueva observación que se ha hecho en los últimos 2 años es que muchos pacientes con anemia plástica, de hecho, albergan algún tipo de mutación en genes clave que están ya sea después del diagnóstico o en los siguientes 6 meses después del diagnóstico de anemia plástica, y estos pacientes tratados con inmunoterapia y no con trasplante, pues llevan mutaciones en algunos de estos genes clave que participan en la eritropoiesis y que predicen el surgimiento del síndrome mielodisplásico y la LMA. En otro estudio en Inglaterra, hubo 19% de pacientes que en el diagnóstico tenían mutaciones adicionales en estos genes que se asocian con malignidades. O sea que sería posible que en el momento del diagnóstico se identificaran estas mutaciones, y entonces eso los haría recomendarle a los pacientes que siguieran hacia un trasplante alogénico en lugar de que consideran nada más inmunosupresión. ¿Qué pasa con el trasplante de otros donadores? Bueno, primero, mi conclusión es que el trasplante de hermanos idénticos HLA es la opción favorita. ¿Qué pasa cuando tenemos donadores haploidénticos HLA después de que fracasa la terapia de inmunosupresión? Estos estudios se realizaron, fueron multicéntricos en Estados Unidos y en Europa, que trataron de mejorar el desenlace de trasplantes de gente no relacionada, ciclofosfamida, ATG y TBI de 2 grays, y mejoraron el desenlace en comparación con altas dosis de radiación. De hecho, aquí en no equiparados se tuvo una sobrevida larga. Bueno, se tuvo peor sobrevida por la complicación de enfermedad Westphalia-Injerto. Aquí se identificaron grupos de riesgo que se relacionan con diferentes transfusiones, la severidad de la anemia plástica y la duración de la anemia plástica antes del trasplante. Y en grupos de bajo riesgo de donadores no relacionados, tuvo 83% de sobrevida, y grupo de riesgo intermedio 77%, o sea que al mejorar la tipificación HLA y encontrar a los donadores pronto, parece que nos lleva al mismo desenlace que cuando tenemos trasplantes de hermanos. El utilizar médula ósea de donadores no relacionados es mejor que células madre de sangre periférica. Nunca utilicen esta cuando hagan un trasplante para anemia plástica. En un estudio clínico reciente de médula ósea, para mejorar todavía el desenlace del esquema de acondicionamiento de donadores no relacionados, fluoradabina y ciclofosfamida, aquí flu -5, con un 2 gray y ATG. Aquí tuvo una alta sobrevida a los 12 meses después del trasplante. Esta excelente sobrevida siguió en seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Así que pensamos que hemos identificado que este esquema mejora para trasplante de donadores no relacionados. Otros esquemas de donadores no relacionados se han evaluado como ciclofosfamida, flu y lentuzumab por estos dos grupos, y pues tienen muy buenas sobrevidas, y estos grupos no están utilizando radiación en cuerpo total, nada más ciclofosfamida, flu y lentuzumab, pero hay más complicaciones por infecciones en los pacientes que están recibiendo lentuzumab. ¿Qué pasa? Cuando de inicio se utiliza el trasplante para anemia plástica, a diferencia de un trasplante tardío para anemia plástica. Bueno, cuando se usa inicialmente, trasplante de donadores no relacionados en un registro europeo muestra excelente sobrevida a largo plazo para los pacientes que rápidamente pueden encontrar
igual de un donador no relacionado, a diferencia de aquellos que los trasplantan después de haber fracasado la inmunosupresión, o aquellos que nada más recibieron terapia inmunosupresora. Entonces, consideren dar un trasplante de entrada para anemia aplásica. Y simplemente quiero hablar de las terapias recientes que se ha desarrollado utilizando donadores haploidénticos para este esquema publicado en 2017 por el grupo de Hopkins, y esto incluye ATG de conejos como terapia antes de iniciar una dosis reducida de ciclofosfamida, nada más 14.5 miligramos por kilogramo por día durante 2 días, fludarabina 30 miligramos por metro cuadrado durante 5 días, 2 grays de radiación, trasplante de médula ósea de un donador haploidéntico HLA, un niño, un hermano, un padre, y después del trasplante, ciclofosfamida, 50 miligramos por kilogramo por dosis en el día 3 y en el día 4 después del trasplante, con MMF y tacrolimus como inmunosupresor post-trasplante y un ciclo breve de GCSF para que se recuperen los neutrófilos. Y en 13 pacientes que se evaluaron, los 13 sobrevivieron con un seguimiento corto de 3 a 64 meses y la mediana 23 meses. Pero estos son resultados muy prometedores para el uso de donadores haploidénticos para trasplante para anemia aplásica. Si los resultados con haploidénticos se confirman, el trasplante debería considerarse de entrada incluso para estos pacientes que no tengan un donador equiparado a HLA. Estos son datos provocadores que nos hacen considerar esto en el futuro. En el momento del diagnóstico de anemia aplásica severa, antes del tratamiento, recomendamos que hagan la tipificación HLA, que identifiquen al donador de la médula, que encuentran miembros en los registros de donadores no relacionados y que consideren esta como terapia de primera línea. La prioridad